Buenos días a la comunidad PIM. Hoy estamos invitados a Proximity. Estamos, de hecho, en la oficina de nuestro presidente Hernán Peña, quien nos está acogiendo y nos recibe con Sebastián Quiroga y Miguel Dalos. Ellos de la Oficina de Planeación Estratégica del Departamento de Planeación Estratégica nos han presentado, particularmente a Carlos Fernando, en el día de ayer, la última noticia que tienen, la edición y la salida, obviamente, a la luz pública de Blancos Brillantes. Blancos Brillantes es el libro que consigna todo el esfuerzo y todo el trabajo detrás de una investigación muy importante. Hernán, ¿por qué no empezamos y me cuentas cuál fue ese gran proyecto que abordaron? Ok, bueno, primero, pues muchas gracias por el espacio, qué bueno que estén acá con nosotros visitándonos, vengan más seguido, por favor. Blancos Brillantes, por favor. Blancos Brillantes es una iniciativa que parte de la filosofía nuestra como agencia. Nosotros somos una agencia que cree en el poder de la data para inspirar comunicación que resuelva problemas de negocio o busque oportunidades de negocio para los clientes. Y en esa obsesión que tenemos nosotros por la data, de hecho hablamos que la data de alguna manera es como nuestra musa inspiradora, quisimos hacer este proyecto que es el segundo proyecto de ese estilo de proyectos que hemos hecho. De hecho, el primero ustedes lo alcanzaron a cubrir a finales del año pasado. Y este es un proyecto que busca ir a entender un segmento específico poblacional que hemos bautizado como Blancos Brillantes y que ya más adelante les vamos a contar exactamente qué es. Pero ese es el punto de partida del proyecto. Miguel, ¿de dónde salió la idea? Blancos Brillantes nace de, digámoslo así, de la observación que nosotros particularmente en la agencia hemos venido teniendo de algunos segmentos de la población que el mercadeo, la publicidad y digamos las áreas afines empezamos como a descuidar a veces. ¿A qué me refiero particularmente? Yo creo que las personas que trabajamos en esta industria y en las industrias afines estamos siendo víctimas de algún modo de una trampa. Todos pareciéramos estar muy pendientes de un segmento que se llaman los millennials, la población posiblemente más estudiada de todos los tiempos, pero los millennials de algún modo pues son una generación o un segmento que no necesariamente tiene unos niveles de consumo tan interesantes en términos de lo que compran y de cómo dinamizan la economía. Sin embargo, hay como un interés muy notable de todo el mundo por estar allá. Pareciera ser el segmento más sexy para venderles productos. Y mientras tanto, se descuidan otros segmentos poblacionales, particularmente Blancos Brillantes, se enfoca en un segmento absolutamente desatendido o menos sexy tal vez, que son las personas mayores de 60 años, 60, 65 años, hasta aproximadamente los 75, que son personas que tienen una capacidad de compra significativa, que tienen salud, que tienen tiempo, que son un consumer significativo, un consumer importante, pero sobre todo son shopper mucho más notable. Ellos compran para ellos en casi todas las categorías y compran para otras personas, compran para sus nietos, compran para sus hijos, lo cual pues nos parece absolutamente interesante, nos parece una oportunidad de negocio para muchas marcas que en este momento prefieren estar peleando de manera más dura entre millennials y desatienden un mercado potencial mucho más relevante. Sebastián, en las investigaciones que tuviste oportunidad de hacer, realmente los números en Colombia, digamos, veníamos con Carlos Fernando haciendo un poquito de cálculos de la población. ¿Sí nos dan los números como para pensar que es un segmento bien importante comparado con el americano, por ejemplo? Sí, algo que nosotros nos dábamos cuenta y que es bien interesante es que hay un fenómeno global detrás de esta generación y esto también está sucediendo en Colombia. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos dimos cuenta que la población colombiana se está haciendo cada vez más grande, la esperanza de vida está creciendo significativamente. De hecho, en los últimos 20 años se ha incrementado en más de 10 años la esperanza de vida y coincide con otro fenómeno que está desacelerándose la natalidad. Nacen menos personas, pero aumenta la edad de la población. Y eso significa que ese segmento de personas de más de 60 años está creciendo en volumen. Hay más personas que están sobre los 60 años. De hecho, calculábamos que esta población hoy en Colombia
puede significar alrededor del 9–10%, casi más de 3 millones de personas, pero en los próximos años va a ser cada vez más grande este número. Entonces lo que nos parecía maravilloso y que nosotros veíamos significativo es que un fenómeno global, donde una población en el mundo va a superar probablemente los 1.500 millones de personas para 2030, un fenómeno que está sucediendo en todas las geografías, también está pasando en Colombia y coincidiendo en muchas de las cosas que pasa en otros hemisferios, mayor capacidad de compra, mayor ganas de hacer más cosas, mayor liberación. De hecho, algo que nos parecía interesante de esta generación es que es una generación que creció en la posguerra, donde llegó el consumo masivo, y uno de los mitos que veíamos que suceden con los millennials es que normalmente creemos que son ellos los disruptivos, que son estas generaciones las que llevan la vanguardia, cuando realmente nos damos cuenta que fue la generación de los silvers, la generación de los blancos brillantes, quienes fueron los primeros grandes disruptores de la tradición, y fueron ellos los que aún, pues de hecho cuando lo vemos en el mundo, Bill Gates es silver, Steve Jobs es silver, Hillary Clinton es silver, y cuando vemos a nuestros líderes políticos también son silvers, nuestros líderes del mercado también son silvers, nos damos cuenta que es una generación disruptiva que sigue definiendo los patrones de la economía, pero que el mercadeo ha olvidado porque no le parece tan sexy hablarle a estas generaciones. Entonces nos damos cuenta que, para responder a tu pregunta, este fenómeno global también pasa en Colombia y en una proporción significativa, que eran los datos que encontrábamos de la mano de Radar y de las investigaciones que nosotros hacíamos. Sí, es como siempre digo, pues aquí entre nosotros, siempre digo que los baby boomers o silvers, como ustedes nos llaman, cambiamos el mundo cuando éramos hippies, ¿cierto? Lo que pasa es que los millennials son más, en número, sí, en el mundo, es la cohorte, 2.8 billones de millennials en el mundo, por estudios también de Euromonitor. Pero bueno, Carlos Fernando quería decirnos algo. Claro que sí. Miguel, tú ayer fuiste muy claro en introducirnos el proyecto, que es resultado de una investigación en la edición del libro Mentes Brillantes, pero yo quisiera que le ampliaras un poquito a nuestros lectores esa caracterización de la generación Silver que encuentran en Colombia. Tú nos comentaste un poquito de esos temas, pero yo sí me pensaría importante para nuestros lectores que nos amplíes un poquito más ese concepto que me explicabas de la edad versus la capacidad de compra. ¿Qué hallazgos encontraron? Digamos que el fenómeno interesante tiene que ver con eso. Cuando yo soy un niño, mi capacidad de compra es muy limitada, es pequeña, ¿cierto? Porque los gastos míos los asumen otras personas. Yo soy un consumidor de un montón de productos o un montón de servicios, pero mi capacidad de compra es muy reducida. A medida que el tiempo va pasando, en la gran mayoría de las personas el patrón es que su capacidad de compra va aumentando. Cuando yo estoy en la universidad, la plata que tengo disponible para mis compras, que seguramente me la dan mis papás o la consigo trabajando, es significativamente mayor que cuando era un niño. Y cuando consigo el primer trabajo, mi capacidad de compra va a ser notablemente mayor. Supone que con el tiempo hay un patrón de conducta, y es que vamos aumentando nuestros ingresos y eso aumenta nuestra capacidad de compra de bienes durables y de bienes perecederos. Cuando posiblemente está el punto más alto es cuando tenemos una pareja y vivimos juntos. Ese hogar tiene una capacidad de compra significativamente mayor, más en momentos como ahora, donde las mujeres y los hombres trabajamos y, digámoslo así, tenemos como una especie de igualdad de salarios, o podemos producir más. Fenómenos como esos, el mercadeo también los mira, ¿no? Hablan de los dinks, hablan de los punks, hablan como de segmentos que están más o menos en ese momento de vida, que tienen una capacidad de compra notable. Esa capacidad empieza a cambiar un poquito cuando llegan los hijos. Ya hay un montón de necesidades que se cubren y la plata debe distribuirse de otra forma. Digámoslo así, una persona de 40 años puede estar en ese momento de vida normalmente. Va a durar en esa condición hasta que los hijos se vayan de la casa. Cuando los hijos se van de la casa, automáticamente, si todavía estamos vivos, esposa y esposo, pues volvemos a ser dinks, ¿cierto? No tenemos grandes responsabilidades con los hijos, probablemente las deudas sean menores, probablemente tengamos un patrimonio, probablemente tengamos rentas, y lo más significativo, la ciencia y los fenómenos culturales nos han permitido llegar mucho mejor de lo que llegaban nuestros abuelos a esa misma época. Hoy tenemos salud, hoy tenemos capacidad de compra,
Hoy tenemos ganas de salir a vivir y lo más importante, tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces eso es lo que lo hace significativo, eso es lo que lo hace relevante, eso es lo que queremos hacer evidente con Blancos Brillantes, eso es lo que queremos transmitir, la oportunidad inmensa que hay con un segmento generalmente desatendido o menos sexy. Por supuesto, o sea, el argumento nos convence perfectamente. Desde el punto de vista conceptual, lo que acabas de decir es muy cierto. Se van los hijos, salvo que las mujeres y los hombres ganamos igual, eso no es cierto. No estoy tan de acuerdo en eso, pero bueno, claro. Pero el tema es que sí, los silver son un nicho interesante, conceptualmente concebido, como ustedes me lo están diciendo, muy bien, pero la pregunta mía, Hernán, es de si 3 millones que me acaban de decir digamos, de mercado potencial, si va a superar en consumo otros nichos o otros micronichos. Mira, los datos que hay detrás son varios. Hoy hay más personas en el mundo mayores de 65 que menores de 16, por ejemplo. Okay. El segmento silver en el mundo representa el 50% del consumo de los bienes de consumo. El 50% del consumo se hace en ese target. Lideran de las 123 categorías que hay en bienes de consumo, 119 son lideradas en consumo por los silver. Sí hay una oportunidad, sí están generando consumo, pero no necesariamente los estamos viendo, no necesariamente los estamos atendiendo o presentando de buena manera. Hay un riesgo grande y es el estereotipo. No todos los silver son de bingo por la noche, siempre los retratamos jugando golf o en una playa. No, la vida es mucho más activa cuando uno está ahí. En algún estudio que veíamos decía que desde 1900 a hoy le hemos sumado 35 años más a la expectativa de vida. Y esos 35 años más de vida no se fueron para la vejez, sino se fueron para la edad de la mitad, antes de la vejez. No son 35 años de decrepitud, son 35 años de vida activa. Y esa es la vida activa y esa es la alzada de mano que hace un grupo como este. En muchos de los estudios que veíamos en la construcción de todo este proceso con Radar, encontrábamos el llamado grande que hace esta generación al marketing para que los vean, para que los atiendan, para que dejemos de mirarlos con el único visor que los hemos mirado, para que nos quitemos esa obsesión por el otro lado, porque hay dinero, hay ganas de consumir, hay ganas de seguir viviendo, hay una redefinición de la vida después de los 50 y ahí es donde está la oportunidad. Perfectamente de acuerdo, pues este es un llamado de atención para un grupo que está requiriendo estrategias de marketing específicas, por supuesto, aunque yo creo que todavía 3 millones somos poquitos, pero para que los clientes vean, se llamen la atención y vean y estudien este nicho de potencial consumo, que es lo que ustedes quieren de alguna manera publicar y difundir. Ya lo haremos en la revista PIM y en todas nuestras redes sociales y por supuesto en nuestro portal, que por hoy decimos hasta luego.